en mi maldad. Me mostraste tu... Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de Cristianismo Profundo. Les damos la bienvenida y estamos agradecidos con Dios de que nos permita estar en este espacio, en este tiempo, y podamos compartir de la palabra de Dios con ustedes, con este tema de cómo llegar a ser un cristiano fuerte, y con la lección, el capítulo número 7, que nos habla de cómo llegar a ser un cristiano maduro. Y tenemos aquí entre paréntesis, esta es una lección fuerte, así es que póngase su armadura para recibir pedradas. No. O agarre su bate de béisbol para que las batee. Esté dispuesto, disponga su corazón, como siempre lo recomendamos, dice el pastor Giovanni, tenga ahí a la mano su libreta, su pluma, su Biblia, y si puede invite a alguien ahí, ojalá esté ahí con alguien que esté escuchando el video, o ya haya compartido el link con alguien ahí que necesite escuchar esta lección también. De antemano les pido una disculpa si ven que estoy llore, es porque traigo un pedazo de aserrín en el ojo, sí, y no se me ha salido, entonces no es que me esté llegando la lección, también es porque traigo un pedazo de aserrín ahí en el ojo. Pero antes de empezar con esta lección, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración, y si nos adentramos a la lección número 7, amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu amor que podemos experimentar día con día, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el que nos disponemos a abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y sabemos y creemos, Señor, que cada lección que traemos, Señor, es para bendición de nuestras vidas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que podamos guardar, podamos atesorar, Señor, estas lecciones, y podamos seguir creciendo, seguir avanzando, seguir fortaleciéndonos, Señor, y madurar como tus hijos, Padre. Que no nos quedemos estancados, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en casita, Señor, a cada una de las personas que se disponga a ver este video. Sé tú con ellos, Señor, y sé tú con nosotros en este tiempo. Que sea un tiempo de edificación, Señor, y que podamos disfrutar y deleitarnos al leer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos, por la oportunidad de estar aquí una vez más esta noche con nuestra lección número 7 de este estudio de cómo llegar a ser cristianos fuertes. Esperamos, hermanos, con todo nuestro corazón no estar hablándole al viento, sino de veras estamos confiando en Dios, en que cada una de estas nuestras charlas aquí de cada jueves nos motiven para buscar más del Señor cada día. Sí. En esta ocasión, hermanos, para llegar a ser cristianos fuertes, necesitamos aprender a ser cristianos maduros. ¿Cómo? Entonces la lección de hoy vamos a tratar esto, cómo llegar a ser cristianos maduros. Y bien decíamos hoy, esta es una lección fuerte, no es sencilla, hermanos, porque nos confronta con las decisiones de cada día en contraste con lo que enseñan las Escrituras. Entonces, vamos a partir, hermanos, de Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, hermanos, tenemos aquí una narración en las Escrituras donde el Señor bendice a la iglesia con ministerios. Dice la Escritura que Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y por una razón, hermanos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 14, hermanos, es nuestro texto base para la lección de hoy, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, tratemos de memorizar este versículo, Efesios capítulo 4, versículo 14, que el Señor nos bendice con ministerios y nos da todo lo que necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Hay tres tipos de cristianos, hermanos. Están los cristianos bebés, los cristianos niños y los cristianos maduros. Cuando alguien es un cristiano bebé, es una persona fácil que se lastima fácilmente. Siempre está llorando y es una persona que depende muchísimo de otros. Un bebé no puede controlar los apetitos de su carne y refleja con facilidad en cualquier lugar y en cualquier momento esa tendencia a satisfacer los deseos carnales. Porque la Biblia nos enseña estos tres niveles de, vamos a llamarle así, de madurez, ¿no? Sí. Todos empezamos como bebés en lo que milagrosamente se efectúa en nosotros, que le llamamos el nuevo nacimiento, y empezamos la carrera cristiana. Por otro lado, mis hermanos, los niños controlan su carne un poco más, pero son inestables, incapaces de quedarse sentados y siempre están corriendo por todos lados. Los niños dan poco fruto y contribuyen poco a la edificación del hogar. No podemos negar que tener niños es caro y prácticamente hacen que la casa esté más sucia y desordenada. Y si no, pregúntenle a las mamás, ¿no? Yo pensé que así, pregúntenme a mí. Tú estás en esa etapa ahorita. Los niños también son inestables porque no saben mucho sobre nada. No saben por qué la comida está sobre la mesa, ni cómo llegó ahí. No saben cómo y por qué nacen los bebés. Incluso no saben ni comprenden cuando hay conflictos en el hogar. Los niños creen todas las historias. Incluso creen y confían en las ideas más fantásticas e increíbles. Es una etapa normal en la naturaleza. Sí. La etapa de bebé es una etapa normal en la naturaleza. La etapa de niño es otra etapa normal dentro de la creación de Dios del ser humano, ¿verdad? El conocimiento, el entendimiento y la sabiduría son los sellos distintivos de la madurez. Cuando alguien se está convirtiendo en un cristiano maduro, sale con rapidez del estado de ignorancia e ingenuidad. Sabe que tiene que hacerse, sabe por qué, sabe dónde y sabe cuándo tiene que hacerse. Para ser un cristiano maduro, debemos saber por qué se hacen las cosas. Debemos tener motivos para todas las prácticas cristianas. No debemos hacer algo solo porque todos los demás lo hacen. Debemos hacer las cosas porque conocemos la razón de ser. Así es. Esa es la otra etapa natural del ser humano. El desarrollo, sí. Del desarrollo, exactamente. Y estamos usando precisamente, hermanos, esta ilustración de la sabiduría de Dios en la creación. Todos en algún momento fuimos bebés, en algún momento fuimos adolescentes, preadolescentes, jóvenes, y algunos ya estamos en la edad madura, otros como yo ya estamos en la tercera edad, ya vamos de bajada. Entonces, cada una de las etapas de nuestra vida, hermanos, es marcada por algo distintivo. Sí. Cada una de las etapas de la vida natural del ser humano. Pues lo mismo pasa, hermanos, en la vida cristiana. Y estamos compartiendo cómo llegar a ser cristianos fuertes,
Precisamente porque no todo el tiempo nos vamos a quedar en el mismo nivel de simplemente escuché de Cristo, acepté a Jesús, mi vida cambió y ahí me quedé. Sí. No, tenemos que avanzar con la ayuda de Dios. Y entonces, amados hermanos, queremos compartir con ustedes algunas cosas que los cristianos hacen y los motivos por los cuales las hacen. Sí. Eso es lo más importante. Si usted sabe la respuesta a las preguntas que vamos a estar mencionando, pues estará bien encaminado para llegar a ser un cristiano maduro. La razón por la cual un cristiano hace algo o deja de hacer algo es porque la Biblia lo dice. Correcto. La palabra de Dios es la guía para todo comportamiento cristiano. De hecho, hermanos, en parte de nuestra doctrina cristiana lo hemos mencionado muchas veces, que creemos y aceptamos la Biblia como la palabra de Dios y es nuestra regla de fe y conducta. Lo creemos fielmente. De ahí viene nuestra instrucción precisamente para el diario vivir. Por medio de la palabra de Dios estarás enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que nos enseña segunda a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nos da una razón, hermanos, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si conocemos las razones por las que hacemos las cosas, significa que no estamos simplemente siguiendo a la multitud. La lección pasada, las dos lecciones pasadas, hermanos, hablamos de que cómo llegar a ser cristianos santos. Y para ser cristianos santos hablamos de que somos diferentes. No nos dejamos ir con el modo de vivir o la manera de hacer las cosas de toda la multitud. Tratamos de conducirnos como nos guía y nos enseña las Sagradas Escrituras. También si conocemos las cosas y no seguimos nada más y no hacemos las cosas nada más porque los demás las hacen, significa que estamos madurando en la fe. Entonces, hermanos, debes tener una escritura para respaldar cada respuesta que das a las interrogantes de la vida. Si no tienes escrituras para responder tus preguntas, no eres estable y tus raíces no están en Dios. Este último comentario que acabo de hacer, hermanos, va precisamente con el estilo de nuestra charla en esta noche y tal vez la próxima semana también. Vamos a tener una serie de preguntas juntamente con la respuesta y el respaldo bíblico de por lo menos un versículo. Sí. Del por qué hacemos o el por qué no hacemos algunas cosas. No nada más porque la gente dice, no nada más porque la gente deja de hacer, no nada más porque alguien me dice. No hacemos cosas, hermanos, o dejamos de hacer cosas. Es muy importante también, yo vamos a recalcar esto, porque la iglesia lo prohíbe, que es muy común ese comentario. Sí. Cuando las personas que nos conocen ven que empezamos a cambiar en nuestra manera de vivir, mucha gente nos dice: sí, en tu iglesia te lo prohíben, en tu iglesia te regañan, el pastor no te deja hacer, los líderes no te dejan hacer. Y si nosotros no tenemos una respuesta adecuada, pues nos estamos dejando guiar, nos estamos dejando llevar por el comentario de la gente. Pero para ese tipo de comentarios, hermanos, debemos tener una respuesta bíblica del por qué hacemos o por qué dejamos de hacer. Sí,
por cuál estamos convencidos, ¿no? Una cita por la cual estamos convencidos de nuestra manera de actuar. De tal manera que podamos decir, pues es que la Biblia me dice esto. Sí. Y si hemos creído, amados hermanos, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, ahí está la base. Ahí está. Entonces, hermanos, vamos a charlar con una serie de preguntas y respuestas. Y mencionaremos algunos versículos y pues tal vez nos extenderemos en nuestra charla en base a estas preguntas y respuestas para cristianos maduros. Así es que vamos a ver cuántas preguntas alcanzamos a hacer y responder esta noche. Hay algunas muy interesantes, hermanos. Definitivamente vamos a leer la escritura sin duda alguna, pero los comentarios son nuestros. No somos autoridad para decir así se debe de hacer. Estamos tomando el consejo de la palabra, sí, y emitiremos nuestra opinión también al respecto a cada una de estas preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos. Ok, la pregunta número 1, mis hermanos, es: ¿por qué los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Y la respuesta es: porque la Biblia nos describe como un pueblo especial. Así como los judíos son diferentes y especiales en cualquier comunidad en la que se encuentren, nosotros deberíamos ser diferentes donde quiera que estemos. Los cristianos tenemos que ser diferentes, comportarnos de manera diferente e ir a lugares diferentes y hacer cosas diferentes. Se espera que los cristianos seamos distintos, especiales, excepcionales y diferentes. ¿Por qué? Bueno, la razón la encontramos en la Biblia y lo puede leer usted mismo en Tito capítulo 2, versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Híjole, ¿por qué los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Es buena pregunta. Sí. Hermanos, podemos responder todos con una afirmación a esta pregunta. En realidad, ¿todos los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Creo que debemos hacer una pausa, yo vamos, para que lanzamos la pregunta y dejamos que los hermanos desde en casita contesten. Sí. Si somos, no somos, y luego vemos estos argumentos que tenemos, ¿no? Correcto. Los judíos, hermanos, son diferentes, es una raza diferente y especial en cualquier comunidad donde se encuentre. Sí. Donde quiera que se encuentre, uno puede, hermanos, darse cuenta que un judío, simple y sencillamente, hermanos, por ser el pueblo de Dios, los judíos son el pueblo de Dios, hermanos. La nación de Israel es el pueblo escogido de Dios y es un pueblo bendecido. Y leemos, hermanos, a lo largo de las escrituras que el Señor escogió a ese pueblo para formar su pueblo y para bendecirlo. Bueno, en la etapa de la iglesia nos corresponde a nosotros, por la fe en Jesucristo, ser por la fe descendientes de Abraham y obviamente, hermanos, herederos de una gran bendición. La mayor bendición que podemos tener es que somos un pueblo especial. Lo dice claramente la Escritura, el apóstol Pablo, aconsejando a Tito en este pasaje de Tito 2:14, es que Dios Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él mismo, a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, amados hermanos, eso es la iglesia. Por esas razones que insistimos en que debemos de ir madurando como cristianos y no ser más del montón, sino por comportarnos como tal, como un pueblo especial para el Señor. Me gustaría leer un pasaje, pastor, para reforzar la idea de que somos un pueblo. Dice Primera de Pedro 2:9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Incluso ese pasaje o esa idea de ese pasaje, lo que estamos mencionando ahora, es muy cantado en las iglesias en este tiempo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y acabas de leer ahí la razón, y somos llamados para anunciar. Entonces, hermanos, este ser especiales, ese pueblo especial de Dios, hermanos, nos lleva a obedecer al Señor y proclamar las buenas de salvación que Dios precisamente le encarga a su pueblo de cumplir con esa tarea. Sí. Algo que me gustaría mencionar, pastor, es que en el mundo hay una gran diversidad de culturas. Y una cultura se puede identificar por su conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a ese pueblo. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos una cultura diferente a todas las demás. Independientemente de la nación donde hayamos nacido, tenemos conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres y prácticas que están reguladas, como decía el pastor hace rato, por la palabra de Dios. Pero somos una cultura diferente y debe notarse que somos diferentes, como leíamos hace ratito. Definitivamente. Te acordarás hoy incluso tú ahí me puedes ilustrar un poquito más. Allá en Guadalajara, afuera del Parque Agua Azul, se pone un tianguis. ¿Qué tipo de gente asiste a ese tianguis? Puros darquetos, Hippies. punquetos, hippies. Y es otra cultura, son otras culturas, ¿sí?, dentro de la misma humanidad. Y son tan peculiares sus formas de ser, su forma de vestir, su forma de hablar. Sí. Son muy peculiares. Y no importa la religión que practiquen, hay dentro de ese grupo de la sociedad, hay gente de todas las religiones. ¿Se acuerdan de los mentados emos? Sí. ¿Y qué más hay en esa línea, muy? Esos que se cubren la cara con el pelo y nada más dejan, pues ven entre los pelos aquí enfrente, ¿verdad? Sí. Y son muy de esa característica, ¿verdad? Bueno, hermanos, como dice Jehová, podemos ver tanta diversidad de formas de ser, de hablar, de comportamiento, de ideologías, etcétera, 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 etcétera. Y el pueblo de Dios, la iglesia, también tiene su manera de vivir, su manera de ser, sí, su música, su vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los cristianos somos diferentes? Simplemente, hermanos, porque la Biblia nos describe a la iglesia, a los cristianos, como un pueblo especial de Dios. Sí. Aleluya. Un pueblo apartado. Un pueblo apartado, sí. Muy bien. Otra, muy. La siguiente pregunta es: ¿por qué los cristianos no tenemos amistades estrechas con incrédulos? ¿Por qué será, hermanos? La respuesta que tenemos aquí nosotros es porque la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Los cristianos somos diferentes a los incrédulos. Los cristianos somos llamados justicia, mientras que los incrédulos son llamados injusticia. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice, en la versión traducción al lenguaje actual: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Versículo 15: ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. ¿Así o más claro? Tenemos la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4, hermanos, que son muy similares, y esperamos nosotros mismos, dentro de todo lo que tenemos que decir, no caer en una contradicción. Sí. Empezamos con en ese tenor. En los cristianos no tenemos amistades estrechas con los incrédulos, y Moy mencionó la razón y el pasaje.
Segunda a los Corintios 6, 14 y 15, es que dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no tenemos, estamos hablando aquí, hermanos, de relaciones estrechas. Sí. Que muchas veces, hermanos, esas relaciones estrechas se formalizan y vemos la unión de dos familias con una hija cristiana y un muchacho incrédulo, o viceversa, un muchacho cristiano con una muchacha un muchacho creyente con una muchacha no creyente, y como ya formalizaron esa relación ante las autoridades civiles, después, hermanos, se dejan venir un montón de dificultades precisamente por violar esta enseñanza, este mandamiento de las Escrituras: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, hermanos, tenemos mucho que decir aquí, hay mucho que decir de este mandamiento del Señor de no, ¿por qué los cristianos no tenemos amistad estrecha con incrédulos? Ese es el punto que debemos enfatizar aquí. Entonces, tenemos otra siguiente pregunta que nos va a ampliar un poquito más el panorama, y una más todavía. Sí, creo que ya lo habíamos hablado en otro tema. Sí. Y habíamos dicho que es imposible, obviamente, no relacionarnos, no tener algún tipo de relación con los incrédulos. Pero lo que sí tenemos que evitar es estar de alguna manera unidos a ellos, que sean influencia en nuestra vida. Creo que ese es el énfasis en este punto, ¿no? El que nosotros tenemos que ser la influencia a ellos y no ellos a nosotros. Y vemos varios pasajes en la palabra de Dios donde otros pueblos que estaban dentro del pueblo de Dios, pues de alguna manera infiltraron maneras de pensar, dioses incluso, y contaminaron al pueblo de Dios. Sí. Y es posible que pase con nosotros, con alguna amistad, con algún noviazgo, si alguien tiene un noviazgo con algún incrédulo. Pues es muy probable que se contamine tu manera de pensar y tu cosmovisión cristiana, ¿no? Sí. Definitivamente, si estamos hablando aquí de la amistad estrecha, como decía hace un momento, definitivamente si esta amistad estrecha se formaliza algo, definitivamente va a haber muchas dificultades. Sí. Hermanos, es muy difícil la consejería en este tiempo, especialmente para las jóvenes parejas que en total desobediencia a este mandamiento de la palabra, a esa instrucción de la palabra, pues al ratito, hermanos, la manera de hacer las cosas de uno no es igual que la del otro, la manera de pensar de uno no es igual que la del otro, y luego vienen prácticas dentro de la misma familia, hermanos, que se formó en yugo desigual, y hermanos, los conflictos son muchísimo más elevados. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con esta instrucción de la palabra. Jóvenes que aún no formalizan una relación en matrimonio, sean sabios en la obediencia a la palabra de Dios y evítense dolores de cabeza obedeciendo esta instrucción. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, podemos hablar tanto, yo decía, de pasajes que un montón de instrucción que tenemos en la palabra, pero les voy a dar una tarea, hermanos. Busquen allí en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas. Busquen el final de la vida del rey Salomón. Búsquenlo allí, hermanos. Y ustedes se darán cuenta que el hombre más sabio sobre la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, terminó perdiendo su comunión con Dios. Y la Biblia dice claramente que en una desobediencia a Dios, el rey Salomón unió y abrió su corazón a personas prohibidas para él
por ser parte del pueblo de Dios. La Biblia dice claramente que esas mujeres, de diferente manera de pensar, desviaron su corazón. Y esa desviación de corazón, hermanos, lleva a la ofensa a Dios. Y hermanos, se pagan las consecuencias. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, hermanos, ¿por qué los cristianos no tenemos amistades estrechas con incrédulos? Porque la Biblia lo prohíbe. La pregunta número 3 la estaremos dialogando la próxima semana. En este mismo lugar y a la misma hora. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en nuestra charla de cada jueves. Lamentamos mucho, Señor, estar en este mundo controlado por un reloj, por las circunstancias. Padre, pero aquí estamos y aquí continuaremos dialogando con nuestros hermanos acerca de estos temas tan importantes para ser maduros y así ser cristianos fuertes. Permítenos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Permítenos ponerla en práctica. Aleluya. Permítenos avanzar y madurar cada día en nuestra vida cristiana. Gracias por nuestra charla de esta noche y continuaremos la próxima semana con tu ayuda y tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, como ustedes ven, hacemos pausa ahora. Creo que esta lección, me anticipo desde ahora, vamos a partirla yo creo que en 3, porque tenemos mucho que decir. Sí, hay mucho para comentar en cada pregunta. Hay mucho para comentar, Moy. Y esperamos que Moy la próxima semana se sienta mejor. Si ha estado un poquito incómodo, en la tarde estuvimos trabajando y sí le cayó ese pedazo de madera en su ojo. Pues Dios tenga misericordia y le quite esa molestia mientras está descansando esta noche. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo. Que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, amados hermanos, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Si Dios nos presta la vida y la salud, nos vemos aquí la próxima semana. Que nuestro Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.